Imagina un río que nace en lo alto de las montañas, en la tierra del aire fino y del viento áspero, y que tras miles de kilómetros termina en un delta tan vasto que los antiguos lo llamaron los 9 dragones. Ese es el Mekong, madre de las aguas para unos, compañera agitada y a veces caprichosa del día a día para otros. Del Mekong se puede hablar de muchas maneras, como arteria de vida, como escenario de grandes conflictos y ritos tranquilos, como laboratorio de la naturaleza y como arena de ambiciones humanas. Hoy te invito a ese relato, largo y sinuoso, como el río mismo. Empecemos por el mapa. El Mekong mide unos 4.350 kilómetros. Nace en la meseta tibetana y con distintos nombres. En China se llama Lancangjiang, Lanzangjiang, avanza por China, roza Myanmar, cruza las montañas de Laos, las llanuras de Tailandia, los lagos de Camboya y, por fin, los arrozales de Vietnam, para derramarse en el mar de China meridional. En la desembocadura donde la corriente se divide en muchos brazos, los vietnamitas hablan del Song Thu Long, el río de los 9 dragones, aunque hoy en realidad son menos de 9. Bonito nombre, ¿verdad? Pero ¿quién contó esos dragones y si siempre fueron 9? La cifra cambió con los siglos, a medida que cambiaban los cauces, pero la leyenda quedó, y mejor así, porque un río de verdad merece una buena historia. Un río no es solo una línea en el mapa, tiene pulso, y un pulso muy particular. El Mekong vive al ritmo del monzón, estación seca, estación lluviosa, subida y bajada del nivel. Ese aliento se siente en todas partes, pero se muestra de forma más espectacular en Camboya, donde el Mekong se une al lago Tonle Sap. Durante varios meses al año el sentido del flujo se invierte. En la época de lluvias el Mekong empuja el agua hacia el lago, que se agranda unas 5 veces, y su volumen hasta 1.60 veces, inundando bosques llenos de peces. Luego, al bajar las aguas, el lago devuelve la deuda y alimenta millones. Ingeniería natural a escala mareante. Cerca de Phnom Penh, el caudal medio en estiaje, noviembre-mayo ronda 12, 15.000 m/3, y entre junio y octubre puede llegar a casi 60.000 m/1 cloraosa en agosto. Gente y río, la vida cotidiana sobre el agua. Para entender el Mekong hay que bajarse del Atlas y subirse a un mercado flotante. En Cai Rang, Vietnam, las barcas son puestos ambulantes sobre ruedas de agua y el letrero es un palo con el producto del día, Cai Beo. Plátanos en el palo, venden plátanos. Una calabaza, busca calabazas. Simple, eficaz y fotogénico. En la delta las mañanas no las manda el reloj sino la niebla y el primer rugido de las lanchas. Quien ha ido lo sabe. El olor de los bansheo chisporroteando se mezcla con la salsa de pescado y la gasolina. Si no, imagina un bazar donde vendedores y clientes están sobre barcas y las calles son canales. Más al norte, en Laos y Tailandia, el Mekong es más serrano, más calmado, aunque a veces traicionero con sus remolinos. La vida va más despacio, el arroz se seca junto al agua, en muelles de bambú se remiendan redes y al atardecer los pueblos se reúnen para ver cómo el sol tiñe el río de cobre y oro. Contrario a los folletos, el río no es solo postal, es cocina, baño, lavandería, carretera y patio de juegos. También es nevera viva. Los peces del Mekong alimentan a media sudeste asiático. Se dice que es la piscifactoría interior más grande del mundo sin vallas. Y lo parece. Miles de especies, desde anchoitas hasta el gigante que asusta y fascina, el pez gato gigante del Mekong. Monstruos y maravillas. Sí, el pez gato gigante existe. No es un cuento de pescadores. Puede medir varios metros y superar los 300 kilogramos. En 2022, en Camboya, se documentó la captura y suelta de una raya de agua dulce gigante, Urogymnus polelepis, de unos 300 kilogramos, récord para un pez de agua dulce. Súmale otras rayas enormes con colas de látigo, carpas siamesas y una pasarela de colores y formas. En los meandros entre Craty y Stang Treng, unos 120 kilómetros, viven delfines del Irrawaddy, un poco mofletudos, con una sonrisa leve, como diciendo, «Tranquilos, seguimos». ¿No es hermoso ver un delfín en pleno continente a cientos de kilómetros del mar? Los ríos tienen esas travesuras. La biodiversidad del Mekong no es solo bichos grandes, son aves zancudas en bancos de arena, ranas que anuncian la lluvia más alto que el parte meteorológico, y bosques inundables que cada año viven su propia estación de renacimiento. Cada hilo cuenta. Si el caudal afloja, sedimenta menos. Si desaparece una especie, otra se descontrola.
La naturaleza, diría cualquier biólogo, es un algoritmo sabio pero sensible. El Mekong también es tierra de historias. En el folclore Tai y Lao vive la naga, serpiente mítica, a veces benévola, a veces peligrosa. Al terminar el retiro budista, dicen que aparecen bolas de fuego sobre el Mekong, el aliento de la serpiente. Los científicos discuten si es biogás o ilusión óptica. La gente prefiere su leyenda. Y yo también. A veces no hay que ponerse entre la serpiente y su mito. No todo lo que sabe el corazón lo demuestra la razón, dice el refrán. A veces los ríos necesitan poesía. En Laos se celebra el Bun Bang Phai, el festival de cohetes, para pedir lluvia al cielo. Parece juego, pero pesa como el agua y la cosecha. En Camboya, cuando el flujo se invierte, llega el Bon Tuk, el festival del agua, con carreras de largas embarcaciones de proas coloridas. En el delta de Vietnam, los templos conviven con jardines flotantes y en los umbrales hay cuencos de agua y arroz, pequeñas ofrendas a espíritus y ancestros. Un río no es solo geografía, es teología de lo cotidiano. Historia empujada por la corriente. No habría Indochina sin el Mekong. El río marcó fronteras y rutas de migración. Cuando en el siglo XIX los europeos trataron de abrir por allí una ruta hacia China, la realidad bajó sus humos. Exploradores llenos de fantasía cartográfica toparon con Hone Phapeng, una cascada de rápidos en el sur de Laos que cerró el paso aguas arriba. En vez de canal, levantaron el ferrocarril de porteo Don Det, Don Con, unos 7 kilómetros para bordear los rápidos. Hoy el turismo pasea por esas vías y la historia recuerda que la naturaleza rara vez obedece líneas rectas. En el siglo XX, el Mekong fue eje de la gran política. La guerra de Vietnam y los conflictos en Laos y Camboya lo convirtieron en arteria logística, escenario de patrullas y cruces, testigo de dramas y supervivencia diaria. La Armada de Aguas Pardas de Estados Unidos, lanchas patrulleras por la red de canales, tiene capítulo propio en la historia militar. Cuando el polvo bajó, el río tuvo que enseñar de nuevo a vivir en paz. ¿Lo hizo? No, sin cicatrices. Tras las guerras llegaron los puentes. Hoy el Mekong une países no solo geográficamente sino materialmente. Existen 4 puentes de la amistad entre Tailandia y Laos, y el quinto tiene apertura prevista para diciembre de 2025. El comercio florece. Los camiones van y vienen. El arroz sale, la electrónica vuelve. El río es una avenida del jardín global, aunque la imprevisibilidad de la naturaleza sigue dormitando debajo. Ingeniería de sueños y cuentas claras. Hay otra historia, la de la electricidad y el precio del progreso. Los países del área, hambrientos de energía, se lanzaron a planear y construir represas. En el alto curso, en China, surgieron cascadas hidroeléctricas. En Laos se alzan presas ambiciosas. El país sueña con ser la batería del sudeste asiático. Suena bien, pero el río lleva su propia contabilidad. Ganancias, obvias, energía para ciudades, ingresos por exportación, tránsito. Costes, menos visibles al principio, muy reales al final. El sedimento atrapado ya no llega como antes a la delta, que pierde su escudo natural contra la erosión y la intrusión salina. Las migraciones de peces, golpeadas por presas y regulaciones. Imagina que te cierran la acera a mitad de camino al trabajo. ¿Saltas? Los peces también lo intentan. Se construyen escalas y atajos técnicos, pero no siempre funcionan como promete el folleto. Los grandes embalses además retrasan y aplanan las crecidas que los ecosistemas y la agricultura aguas abajo esperan. Resultado: el ritmo del río cambia de melodía. La naturaleza se adapta, pero necesita tiempo y espacio. La palabra clave es cooperación. Es un río internacional. China, Myanmar, Laos, Tailandia, Camboya y Vietnam tienen que tocar en la misma orquesta. Existe la Comisión del Río Mekong Foro de los 4 países del tramo bajo que intenta conciliar hidroenergía, pesca, agricultura y ecología. China y Myanmar participan como socios de diálogo. ¿Suena tecnocrático? Lo es. Pero es la tecnocracia de la vida. Toneladas de peces no son cifras, son desayunos y cenas. Megavatios no son curvas, son luz en casas y máquinas en fábricas. La Delta Cuenco de Arroz, laboratorio del futuro. Y ahora el final del viaje, donde el río se abre en 9 dragones. La delta del Mekong es de los lugares más productivos del planeta. Arroz, frutas, verduras, gambas, un abanico de sabores que alimenta a medio mundo. A la vez es frágil como la niebla. Cada centímetro de nivel del mar, cada millón de toneladas de sedimento que falta, cada cambio en el aporte de agua dulce, resuena aquí. Cuando la sal entra por los canales,
El arroz deja de crecer, los agricultores cambian de cultivo o aprenden acuicultura salobre. ¿Conoces eso de marea alta, barcos arriba? En la delta a veces es al revés. Los barcos flotan, pero los hogares se hunden. Las respuestas van desde sencillos diques antisal hasta sistemas complejos de compuertas, desde nuevas variedades de arroz hasta planeación territorial adaptativa. A veces gana la creatividad, a veces, como en la vida, la burocracia. Pero la delta, aunque frágil, es tenaz. Basta visitar aldeas flotantes y granjas de peces para ver microcosmos que flotan, casetas de perro amarradas a balsas, macetas con chiles, cuerdas llenas de pescado secándose. Una placa con número de casa en un hogar que no está en tierra, está a flote. El Mekong no conoce el aburrimiento. A veces es autopista del comercio, a veces pasarela entre dos aldeas. En la franja Tailao hay mercados donde el algodón se cruza con la electrónica y los sombreros cónicos vietnamitas se mezclan con tejidos laosianos. Más arriba, en Yunnan, China, el río sirve a puertos fluviales que hasta ayer eran caletas de pescadores. Al sur, en Camboya, barcas de fruta pasan junto a barcas con monjes de túnicas naranjas. Aquí no se está, se fluye. Tampoco olvides el Triángulo de Oro, donde se encuentran Tailandia, Laos y Myanmar, antes sinónimo de amapola y contrabando, hoy más etiqueta turística, aunque la historia dejó su sombra. El río ha visto negocios negros como el alquitrán y brillantes como pagodas doradas. Como dijo un comerciante, cita de vida que ama el aforismo simple: el río no pregunta qué llevas, solo si sabes navegar. No se entra dos veces en el mismo río, repetimos con Heráclito pensando en filosofía. En el Mekong también es un manual de usuario. El agua cambia más rápido de lo que crees. Hoy el río trae leche marrón de sedimento, mañana deja al descubierto bancos de arena. En lluvias puedes subir en horas y obligarte a subir la moto del umbral al techo. Las casas sobre pilotes no son por el encanto, sino para sobrevivir a la primera gran crecida. El turista dice: ¡qué palafitos tan bonitos! El dueño piensa: es mi partida de nacimiento y mi seguro juntos. El río también enseña paciencia. El agricultor espera el agua, el pescador, el paso de los peces. La noticia corre de boca en boca y por SMS, el agua viene. No es metáfora, la gente habla del agua como de alguien que se acerca, con humor, con regalos, con capacidad de ofenderse. En ese mundo, el refrán vietnamita, Nuc Chey Damon, el agua desgasta la piedra, es más que figura, es crónica. Belleza con márgenes. Con todo su encanto, el Mekong tiene sombras. La sobrepesca y la destrucción de hábitats pueden vaciar poblaciones más rápido de lo que la naturaleza repone. La extracción de arena, legal o no, debilita riberas, provoca deslizamientos y roba a la delta su material de construcción. Súmale aguas residuales de ciudades y fábricas. Si el río es cocina y baño de todos, recuerda a la multitud. Y la multitud deja huella. Como dicen en la delta, con sonrisa algo ácida. El río se lleva todo, pero también trae de todo. A veces, plástico. Las respuestas combinan modernidad y tradición. Por un lado, plantas de tratamiento, mejores leyes y monitoreo. Por otro, prácticas sabias, zonas protegidas, vedas estacionales y la costumbre de no pescar en sitios sagrados. Funciona porque funcionan la psicología y el apego al rito. A veces la sacralidad protege más que el párrafo legal. No idealizo, solo recuerdo que en muchas culturas religión y ecología se dan la mano, y el río puede ser persona con derechos y deberes. Presiones humanas. Lo que hoy duele. Antes de servir la sopa, digamos en voz alta lo que amarga el caldo. El Mekong vive cambios impulsados por humanos, una veces con buena intención, otras por codicia, casi siempre por mezcla de necesidad y presión. Como en todo río, lo que pasa arriba retumba abajo. Represas y regulación de caudales. La hidroenergía y los embalses cambian el pulso del río. El agua que antes llegaba con pico monzónico, ahora se aplana y almacena, y se suelta a otras horas o estaciones. Cómodo para la ciudad, no tanto para los peces. Las migraciones chocan con el hormigón. Las escaleras de peces rara vez cumplen lo prometido. Además, el sedimento queda atrapado. Arena y limo que deberían alimentar la delta y las riberas se quedan en los embalses. El sedimento es la moneda del río. Sin él no hay amortiguador contra la erosión ni contra la intrusión salina. Minería de arena. Las ciudades crecen. El hormigón pide áridos. Resultado: en muchos tramos del Mekong y sus afluentes el lecho se va en camión. Los canales se profundizan,
Las riberas se agrietan como pan seco y las corrientes muerden cimientos de puentes. El sedimento desaparece no solo por represas, sino por excavadoras. Sobrepesca. Con mayor demanda, redes más tupidas. A veces entran métodos destructivos, electricidad, explosivos, mallas diminutas, pesca en vedas. A corto plazo, canastos llenos. A largo, ríos vacíos. Donde las comunidades fijan ventanas de desove y zonas de no pesca, hay recuperación. Donde no, la naturaleza no alcanza. Contaminación. El río ya no solo lleva agua y recuerdos, lleva aguas negras, escorrentía agrícola, fertilizantes, pesticidas, descargas de fábricas y talleres, además de plástico, bolsas, botellas, redes fantasma. En tramos urbanos e industriales, la calidad del agua sube y baja, a veces bien, a veces por debajo de lo aceptable. Delta, sal y subsidencia. Con menos sedimento llegando al final, la delta pierde combustible para reconstruirse. El bombeo de aguas subterráneas bajo ciudades y campos hunde el terreno. Súmale la subida del mar y regímenes alterados. Y tienes la sal trepando por los canales. El arroz se resiste, las palmeras cambian su fruto y los agricultores pasan a gambas o cultivos tolerantes a sal. Cambio climático. Capítulo aparte que actúa como amplificador. Sequías más largas y crecidas más bruscas hacen que cada obra tenga mayor efecto secundario. En años secos, Tonlé Sap se encoge más. En años húmedos, las inundaciones son más fuertes. El aire más caliente cambia la química del agua y estresa a los peces. Invasoras y monocultivos. El jacinto de agua puede tapar canales enteros. Los caracoles manzana devoran arroz joven. Escapes de granjas, centeitos, tilapia, alteran equilibrios locales. En la cuenca alta, monocultivos de árboles de rápido crecimiento cambian la retención e incrementan la escorrentía con lluvias torrenciales. Urbanización y riberas duras. Si forramos de hormigón ambas orillas, el río pierde su buffer. Praderas y bosques inundables, seguros de la naturaleza, desaparecen, y cada aguacero se vuelve más a menudo riada súbita. ¿Qué hacer? Claves que ya funcionan. No hay megapresa mágica que arregle lo que otras presas estropean. Hay un juego de herramientas. Caudales ecológicos y operación coordinada de embalses. Calendarios de descargas que restituyan parte del pulso natural. Ventanas de migración, desove, recarga de llanuras. Desvíos de sedimento y compuertas inteligentes. Tecnologías para pasar limo y arena más allá de las presas. Sin sedimento, la delta no tiene futuro. Escalas eficaces y turbinas amigables con peces. Menos folleto, más monitoreo y ajustes hasta ver resultados. Vedas estacionales y cogestión pesquera. Patrullas comunitarias, zonas de no extracción y prohibición real de artes destructivas. Límites y control a la extracción de arena. Licencias, monitoreo satelital fluvial. Zonas excluidas. Tratamiento de aguas y fertilización inteligente. Menos nitrógeno y fósforo al río. Más retención en finca. Franjas ribereñas. Restaurar llanuras de inundación. Retirar diques donde se pueda. Bosques y praderas inundables como esponjas. Una delta en modo adaptación. Cultivos tolerantes a sal. Rotación arroz-gamba. Menos bombeo de acuíferos. Gestión del riego a escala de canal. Datos y diplomacia. Datos hidrológicos abiertos casi en tiempo real. Pronósticos conjuntos. Alertas de crecidas y sequías. ¿Suena a carta a los reyes? Puede ser. Pero muchas de estas medidas ya funcionan en lugares concretos. Hay que trenzarlas como una balsa de bambú. Un palo no aguanta, 10 trenzados flotan. Sabores y sonidos del río. Si el Mekong tuviera banda sonora, empezaría con las olitas golpeando las proas. Luego el golpeteo de remos, la voz de la vendedora de piñas y las risas de niños que saltan del muelle. Al fondo, el gong del templo y el martillo de un carpintero reparando una barca. ¿Sabores? Picante como el chile, salado como el sudor, dulce como el mango y ácido como el tamarindo. En el plato, tom yum a la vera del río, canh, chua vietnamita con piña y la prajuk camboyana, pasta de pescado fermentado que gana a cualquier olor.
Para unos, delicia, para otros, reto. El río enseña tolerancia también en la mesa. A veces al atardecer alguien saca una guitarra y canta el agua que corre y vuelven los sueños. En Tailandia es popular el mekong, un destilado dorado con notas de arroz y caña de azúcar. La marca nació en 1941, estilo ron, no whisky. Que no te engañe el nombre. No es agua de río embotellada, sino su espíritu. Y ese espíritu puede ser muy conversador. Lecciones del Mekong para el mundo. ¿Por qué contarlo si vivimos lejos? Porque el Mekong refleja los dilemas de hoy: cómo alimentar ciudades crecientes sin matar los ríos que las alimentan, cómo compartir agua que un año falta y al siguiente sobra, cómo unir tradición y tecnología sin perder el sentido. En tiempos de clima en crisis, los ríos son papel tornasol. Primero se secan afluentes, luego desaparecen peces, luego llega la contabilidad nerviosa. El Mekong muestra que cooperar entre fronteras no es lujo, es necesidad. El agua no muestra pasaporte en los puentes. ¿Por qué insistimos en sellar lo que fluye? Otra lección: la humildad. Las grandes obras fascinan y necesitamos energía, pero cada megavatio proyecta sombra en otra parte. Cada presa decide la vida de quien pesca aguas abajo. Cada canal nuevo en la delta cambia la circulación. Planear bien es mirar el mapa como organismo vivo. Difícil, claro, pero la gota orada la piedra no por fuerza, sino por caer constante. Quizá en vez de un gran golpe necesitamos muchas decisiones pequeñas y consistentes. Ecos de historia. Gotas de futuro. Lee sobre el Mekong de hace 100 años y sorprende lo que no ha cambiado. El monzón vuelve, el arroz dora los campos, las barcas corren en fiestas. Pero suenan cosas nuevas. Zumban drones sobre arrozales. Hay silencio donde antes retumbaban peces. Se habla de si el hijo se queda o se va a la fábrica. No es drama, es el mundo en movimiento. El río también aprende melodías nuevas. Tal vez en unas décadas alguien escriba que el Mekong fue laboratorio de buenas prácticas. Escalas de peces brillantes, bosques inundables restaurados, pescadores convertidos en guardianes. O escriba lo contrario, que desoímos señales sutiles. Por ahora hay elección, y aunque no todo depende de nosotros, mucho depende de dejar de tratar los ríos como tuberías para sacar problemas. Cuando pienso en el Mekong como héroe de la imaginación compartida, veo la sonrisa de un monje en los escalones de un templo en Luang Prabang, el polvo que levanta una moto bajando del ferry, la arena de un banco donde se posa una garza, el destello de escamas en el mercado al amanecer. Veo manos desenredando una red y manos que ofrecen un loto. Veo niños aprendiendo a nadar rápido como peces, no por hobby, sino por seguridad básica. Y escucho palabras simples que encajan. El río es vida. Heráclito tenía razón. No entras 2 veces en el mismo río. Añadamos algo: entras una vez y el río entra en ti para siempre. Si alguna vez estás en su orilla, escucha ese aliento vasto y sereno. Piensa en toda la gente que vive de él y para él. Y pregúntate: ¿qué puedo hacer para que nuestros ríos, donde sea que estén, sigan hablando con voz plena? Una última idea, sencilla y tan cierta como la corriente. El ser humano no manda en el río. A lo sumo, aprende a conversar con él. Con el Mekong la charla es larga, a veces ruidosa, a veces en susurros. Vale la pena, porque la respuesta siempre es la vida, y la vida fluye.